Shanti Radio. Todo está en ti. La conciencia universal es el punto de todos los seres humanos. En todos los puntos. Om Shanti Radio. La parte espiritual del Grupo Escucha. Transmitiendo desde Ángel Urraza, número 904, Colonia del Valle, Ciudad de México. www.omshantiradio.com.mx. Aquí y ahora, sé Om Shanti Radio. Om Shanti Radio. Todo está en ti. El potencial humano va más allá de los límites físicos. Proyecto Camina AC presenta Camina, un espacio donde trascendemos sin limitaciones. Ana María Vázquez y Elías Harari caminan ya a tu lado. Elías Harari y Ana María Vázquez. Buenas noches, Elías. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ana María. Hoy tenemos un invitado de lujo. Damos primero la identificación de la estación. Es martes, son las 9 de la noche, hora de nuevo. Estamos en omshantiradio.com.mx, en Ángel Urraza 904, esquina Gabriel Mancera. Teléfono 55 25 10 72, con chat en vivo. El tema de hoy es neuroprotección y neurodegeneración en enfermedades neurodegenerativas. De entre 2.500 a 500.000 personas sufren cada año en todo el mundo lesiones medulares. En su mayoría, esas lesiones se deben a causas prevenibles como accidentes de tránsito, caídas o actos de violencia. Las personas con lesión medular son entre 2 y 5 veces más propensas a morir prematuramente que las que no lo padecen. Las tasas de supervivencia más bajas corresponden a los países de ingresos más bajos y medios. Las lesiones medulares asociadas a menores tasas de escolarización y participación económica suponen un costo muy importante para quienes la padecen, tanto como para la sociedad en su conjunto. Tenemos al doctor Juan Ramón Ibarra, coordinador del Centro de Investigación de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, México Norte. Él es investigador y profesor de la misma facultad, tiene maestría y doctorado en ciencias, así como un postdoctorado en el Instituto Weizmann de Israel. Fue investigador titular de la CMN Siglo XXI y desde entonces se ha dedicado a estudiar estrategias de neuroprotección y neurodegeneración en enfermedades neurodegenerativas. Ha publicado 57 artículos en revistas de alto prestigio como PNAS 8, PNAS, 8 capítulos de libros en editoriales como Humana Press. Es director del libro a nivel internacional sobre el rol del sistema inmune en enfermedades neurodegenerativas. Ha sido invitado a presentar conferencias en congresos internacionales. Actualmente figura como revisor de revistas como Brain Research, Spinal Cord y Neurotrauma, Stem Cells, Plus One, entre otras. El doctor Ibarra es investigador nacional nivel 2, miembro de la Society of Neurosciences, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina. Es ganador del Premio Nacional en Investigador Médica Jorge Rosenkrantz, el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en Ciencias de la Salud en 1916 y el Premio Everardo Landa de la Academia Nacional de Medicina. Actualmente forma parte del padrón de evaluadores de proyectos del CONACYT. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La primera cosa que quisiera hacer es agradecerles esta invitación. A ti. Creo que hay muchas cosas que platicar al respecto de este tema tan importante, ¿no? Sí, bueno, mira, nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue tu relación con Camina, con el proyecto Camina, cuándo inició este contacto, desde cuándo y cómo fue y qué has hecho desde entonces. Sí,
Yo me acuerdo desde que ingresé a la carrera de medicina, el primer semestre, que por ahí pues empezamos a tratar de hacer algunas cosas de investigación en Iztacala, que es donde yo hice la carrera. Y desde entonces me empecé a interesar muchísimo por investigar. Yo me acuerdo que desde niño siempre me ha gustado esto, pero ya fue mucho más fuerte cuando ingresé a la carrera. Y fue entonces cuando me enteré que el doctor Ignacio Madrazo, en aquel entonces pues era uno de los más prestigiados científicos, Premio Nacional de Ciencia. Sí. Que estaba él pues formando un grupo de investigación sobre enfermedades neurodegenerativas, específicamente lesión de médula espinal. Estaba yo más o menos por ahí del segundo o tercer semestre de la carrera. ¿En qué año fue esto más o menos? Yo creo que fue por ahí de 1986, 87, más o menos. Y fue entonces cuando pues fui a visitar al doctor Madrazo, a decirle que pues me interesaba muchísimo la investigación. Me di cuenta que él trabajaba pues estos aspectos relacionados con la lesión de médula espinal. Desde entonces pues para mí fue un gusto, un agrado importantísimo saber que podía hacer algo investigando por gente que de alguna manera quedaba con algún problema neurológico y que pues a la fecha no había ninguna cura, ¿no? Y a la fecha todavía estamos buscando algo al respecto. Entonces fue cuando empecé yo a trabajar con el doctor Ignacio Madrazo. Él me aceptó en su grupo, primero pues como estudiante, ¿no? Como estudiante estuve ahí ayudando, aprendiendo. Duré toda la carrera, estuve participando en congresos, ya incluso presentando algunos trabajos a nivel nacional y después a nivel ya internacional. Empezamos ya a llevar algunos trabajos, también a presentar algunos pósters y luego pues ya empezamos a librar la otra línea, ¿no? Empezamos a presentar ya también trabajos orales, ¿no? ¿Todos enfocados a la lesión medular? ¿Qué son pósters? Los pósters son pósters. Sí, los pósters son trabajos que se presentan, pero se utiliza un póster como su nombre lo dice. O sea, como una fotografía. Sí, exactamente. Tú describes ahí todo el trabajo, enseñas fotografías, etcétera. Y ya en una presentación oral, pues llevas diapositivas y empiezas tú a platicar todo esto, ¿no? Yo me acuerdo que la primera presentación oral fue en Las Vegas, en Estados Unidos. Y pues yo estaba con muchas ganas de llevar el trabajo, también muy nervioso porque era mi primera presentación oral, luego en inglés. Con un foro de puros científicos, ¿no? Exactamente, ya eran las grandes ligas porque era en la sociedad de la neurociencia, la Society of Neuroscience, que es hasta la fecha el congreso más grande del mundo. Y estos trabajos que presentaste eran trabajos que hiciste con el doctor Madrazo. Así es. Y con Camina. Así es. Sí, empezamos ya a relacionarnos prácticamente con Proyecto Camina y ahí pues empezamos a trabajar lesión de médula espinal, ¿no? ¿Cuál es tu área en especial? Yo empecé desde que empecé a hacer mi maestría ya a dedicarme a un área en específico, que en este caso fue la inmunología. Yo empecé a hacer la maestría en inmunología y desde ese punto de vista empecé a abordar la lesión de médula espinal, ¿no? Empezar a platicar, empezar a investigar, a explorar cuál era primero la participación de ese sistema inmune que es el sistema de defensas que tiene nuestro cuerpo para defendernos, pero que nosotros nos habíamos dado cuenta que también tenía una participación muy fuerte después de la lesión, ¿no? Estos elementos importantes para defendernos después de una lesión, si no los modulamos, si no empezamos ahí un poquito a trabajar con ellos, nos pueden provocar muchos problemas. O sea, cuando hay una lesión, ¿qué pasa con el sistema inmune? El sistema inmune empieza a desconocer de alguna manera
los constituyentes del sistema nervioso. Haz de cuenta que el sistema nervioso, de hecho, tiene una especie de barrera, que es la barrera hematoencefálica, que es la que pues no permite una interacción muy íntegra entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Muchos incluso dicen que el sistema nervioso es un compartimento que está de alguna manera protegido del sistema inmunológico. Sin embargo, ahora sabemos que sí hay una interacción real, pero es muy pequeña en relación con la interacción que tiene con otros órganos. Cuando hay una lesión, el sistema inmune piensa que es algo que debe de proteger al cuerpo, algo extraño que entró al cuerpo y debe de protegerlo. Bueno, el sistema inmune entra y de primera instancia, como es de las primeras ocasiones que entra ya como en su casa, digámoslo así, el sistema nervioso, desconoce el territorio. Y entonces, ataca la médula. En lugar de protegerlo, se lleva a cabo una activación muy fuerte del sistema inmune que provoca mayor daño. Empieza a atacarla, de hecho. El mismo cuerpo, el mismo mecanismo empieza de defensa, a ver ahí una ataca a la médula espinal. Así es. Empieza a darse una respuesta que se llama autorreactiva en contra de los constituyentes neurales, en conjunto con una respuesta inflamatoria muy intensa, ¿no? Y esto es lo que a la larga va haciendo que se siga degenerando el tejido. Todo lo que se había salvado de alguna manera después de una lesión, pues empieza también a tener daño por el mismo sistema inmune. Empieza el sistema inmune a liberar sustancias, sobre todo unas sustancias que se llaman radicales libres, que lo que hacen son sustancias que atacan las membranas de las células que se habían salvado, el sistema nervioso, atacan las proteínas, atacan los lípidos que forman parte de estas membranas, llegan a desestabilizarlas y entonces esas células también llegan a morir. Entonces ustedes han descubierto cómo pasa este mecanismo, cómo trabaja y cómo pueden hacer para detenerlo. Hemos estado descrito desde que empezamos a trabajar todo esto, empezamos a describir cómo se da esta respuesta. De hecho, en uno de los primeros trabajos que publicamos, nosotros demostramos que cuando dábamos un fármaco que suprimía la respuesta inmunológica, estos se llaman inmunosupresores, y en este caso nosotros utilizamos un fármaco que se llama ciclosporina A. Nosotros demostramos que al dar este fármaco y disminuir la respuesta, incluso demostramos que se disminuía la respuesta, los animales que tenían lesión de médula espinal y eran tratados con este fármaco, disminuía muchísimo el daño al tejido, pero además también los animales se recuperaban de mejor manera cuando recibían este fármaco. Son de las primeras cosas que incluso llegamos a publicar, ¿no? Cuando empezábamos con todo esto del estudio de la lesión de médula espinal y además respuesta inmunológica. A ver, nos están preguntando del público, tenemos una llamada de Omi Yan. Dice, ¿qué es lo que hay hasta ahora para los dolores neuropáticos por la lesión medular? Pregunta esto. Bueno, es muy difícil porque en realidad el dolor neuropático es muy difícil controlarlo. Lo más adelantado estar dirigido hacia el control, por ejemplo, de la función de la microglía. La microglía son células inflamatorias del sistema inmune también, pero que son residentes de ahí del sistema nervioso y que producen una serie de sustancias que se ha visto que agravan en cierta manera el dolor neuropático. Entonces el control de estas células de la microglía se ha visto que puede funcionar un poco. ¿Hay medicamentos? Lo que utilizan, por ejemplo, son algunos medicamentos y algunos antiinflamatorios, por ejemplo, pueden llegar a disminuir un poco el problema. Actualmente, pues hay el ibuprofeno, por ejemplo, es uno de los que pudieran ser utilizados. Sin embargo, actualmente nosotros tenemos un estudio en el cual estamos, de hecho, va apenas a salir publicado en la revista PLOS ONE,
donde estamos nosotros ahora provocando tolerancia contra esta respuesta inmune, es decir, estamos creando tolerancia hacia antígenos neurales por parte del sistema inmunológico. Esto lo estamos haciendo mediante un fenómeno que se le denomina DIACA en español y en inglés es ACAID. ¿ACAID? ACAID, exactamente. Que lo que se hace es introducir en la cámara anterior del ojo el antígeno, que en este caso sería una proteína del sistema nervioso. Y este fenómeno, bueno, cuando se hace esa introducción, provoca tolerancia, se ha visto que se provoca tolerancia contra esa proteína que se inoculó. Y esto en términos así rápidos, les puedo decir que provoca que el sistema inmune ya no estimule esa respuesta tan fuerte en contra de los constituyentes del sistema nervioso. Pero además lo más interesante que nosotros observamos es que el dolor neuropático en los animales disminuye también en forma importante. Entonces es algo que estamos publicando apenas, digo que sale este mes porque nos acaban de aceptar el artículo. Ok, ahora la respuesta esta que dice inmunológica que ataca la médula, ustedes han visto que aplicando esta sustancia o esta medicina ciclosporina, sí, evita que el sistema inmune siga atacando más o haga esa reacción de atacar a la médula. Sí. ¿En qué tiempo se debe de aplicar esta medicina? ¿En qué tiempo después de la lesión? Sí, también eso lo estudiamos bastante bien en hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que hay una ventana terapéutica aproximadamente de 72 horas. En 72 horas nosotros empezamos a jugar, digamos, un poco con la administración del fármaco y vimos que hasta 72 horas nosotros podríamos administrarlo para poder tener un buen efecto. Después de esto ya no hace nada, ya ningún no, efecto. Ya vimos que ya era como si no hubiéramos dado tratamiento. O sea, la aplicación temprana e inmediata es como fundamental. Es muy importante, sí, cuando hay una lesión. Sí, pero fíjate que esa ventana terapéutica es muy buena, porque es un paciente lesionado medular, por lo regular llega al sitio, digamos, de atención en las primeras 24 horas. Entonces sí tenemos un buen parámetro ahí de ventana. ¿Y ya se está aplicando esto en pacientes? No, todavía no. De hecho, estamos en las fases todavía de estar revisando qué efectos secundarios pudiera tener este fármaco. Porque aunque ya es un fármaco que se utiliza a nivel clínico, es decir, ya se aplica en pacientes para otro tipo de patologías, ya está incluso autorizado por la FDA. Es un fármaco que a la larga puede estar provocando algunos problemas como hipertensión, por ejemplo. Y otro de los problemas que nosotros veíamos en los animalitos era que yo creo que en uno de 30 animalitos empezaban a desarrollar algún tipo de tumoración. Entonces son cosas que tenemos que revisar y que tenemos que ver para saber qué dosis exactamente y qué tanto hay que administrarlo también, por cuánto tiempo, para evitar este tipo de efectos secundarios. Entonces, en qué fase van para poder decir que este medicamento en algún tiempo se pueda aplicar a los pacientes directamente? Sí, yo creo que ahorita todavía estamos en etapas básicas, ¿no? De seguir estudiando animales. Y probablemente en 2-3 años yo calcularía que pudiéramos pasar ya a hacer estudios en animales superiores como monos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se requiere para que todas las investigaciones y lo que se descubre en el laboratorio se pueda llevar a la clínica? Pues sobre todo una serie de estudios que te digan en primer lugar que en realidad el efecto que tú estás dando va a provocar más beneficio que problema a tu paciente, ¿no? Sopesar muchísimo eso. Y después ya... O sea, que no haya riesgos. Exactamente. Primero es lo primero que ven. Así es. El riesgo que pueda todos presentar. los problemas secundarios que pudiera presentar el paciente. O sea, que no afecte más, aparte de su lesión, que no se deteriore más por
La técnica. Así es. Esa es la primera cosa. Y después, pues también, efectivamente, pues ver que los efectos que pudiera estar presentando, ver de qué manera se pueden ir disminuyendo o incluso evitando, ¿no? Aboliendo definitivamente. Entonces, sí, es todo un proceso, en realidad. Es un proceso. No es tan sencillo, sí. ¿Y qué avances básicamente se ha tenido en Camina? Pues yo creo que son muchas las cosas que podemos comentar al respecto. En el grupo de investigación que yo tengo, por ejemplo, ahorita tenemos un tratamiento que hemos estado administrando y yo creo que probando desde hace ya más de 17 años, porque yo me fui a hacer mi postdoctorado al Instituto Weizmann. Y ahí yo fui precisamente a revisar, a ver qué podía yo hacer para no necesariamente evitar o abolir la función del sistema inmunológico, porque con el fármaco que te había comentado anteriormente, la ciclosporina A, pues lo que estábamos haciendo era eliminar al sistema inmune. La doctora Michal Schwartz, hace ya muchos años, incluso nos visitó en Proyecto Camina. Sí. Del Instituto Weizmann, ¿no? Exactamente. Sí. Nos visitó y nos dejó muy claro una cosa, y eso me acuerdo yo muy bien, que el sistema inmunológico es importante para regenerar, para restaurar el tejido neural. Entonces, eliminarlo no era tampoco la mejor estrategia. ¿El sistema inmune? El sistema inmune. Es algo que ahí puede ayudar. Que puede ayudar, si lo modulamos bien. Si evitamos que se comporte de una manera tan intensa como generalmente se comporta, sin meter ningún tratamiento. O sea, sin bloquearlo. Exactamente. Entonces, el seguir, digamos, con un tratamiento que me llevara a mí a prácticamente bloquear la función del sistema inmunológico, me sonaba ya también no como la mejor estrategia. Y es por eso que me fui pues allá con la doctora Michal Schwartz, que ella era la que estaba manejando esta teoría de que el sistema inmune podía incluso no solamente perjudicar, sino que incluso llegar a beneficiar. Entonces allá estuve yo aprendiendo cómo es que ellos modulaban el sistema inmune para, en lugar de que bloquearlo. En lugar de bloquearlo, tratar de hacer que nos diera el beneficio que puede dar, porque es bien claro que las células del sistema inmune son capaces, por ejemplo, de liberar factores neurotróficos, es decir, sustancias que ayudan a la restauración, que ayudan a la regeneración, a hacer que, por ejemplo, axones, que son las vías de conexión del sistema nervioso, axones que se hubieran eliminado, que se puedan volver a restaurar, conectar. Que se puedan volver a conectar. El sistema inmune tiene la capacidad de proveer de estas sustancias. Pero además también algo muy importante, el sistema inmune de hecho llega, cuando recién se lleva a cabo la lesión, llega al sitio porque tiene una función muy importante, y esa función es que es capaz de empezar a limpiar todo el tejido que ahí se quedó muerto, que eso es muy importante para la restauración. Empezar a limpiar un poco todo ese tejido. Entonces puede ayudar, si se entiende cómo manejarlo, manipularlo de alguna forma, podría ser beneficioso. Así es, y así ayudar. Es. Sigue nuestras redes sociales, @CaminaOficial, lo mismo en Facebook, Twitter y YouTube. Les recordamos que si tienen alguna pregunta, nuestros teléfonos en cabina son 55 25 10 72. Estamos en Ángel Urraza 904, omshantiradio.com.mx. Si tienes alguna pregunta, este es el momento, llama. Bueno, a ver, aquí como ponente en el simposio Avances en la Regeneración de la Médula Espinal de la Academia Nacional de Investigación Clínica, en junio del 95, ¿nos podrías comentar a qué conclusiones llegaron? Bueno, esto es básicamente lo que ya te había comentado, ¿no? En aquel entonces nosotros trabajábamos con este fármaco, la ciclosporina A, y los trabajos que llevamos a este congreso estaban dirigidos precisamente a ver el efecto que tenía, sobre todo a nivel de la motricidad, es decir, del movimiento, que
Todo esto lo estoy diciendo, todavía lo estamos aplicando en animales, ¿sí? En roedores, que es lo que nosotros trabajamos. Entonces, en estos casos era ver qué efecto tenía sobre la movilidad, la recuperación de la movilidad de estos animalitos. Y además también el efecto que tenía a nivel de algunos de los mecanismos destructores que se dan después de la lesión. Por ejemplo, la lipoperoxidación, que es otro de los efectos que daña muchísimo el tejido. Y una de las cosas que llevamos ahí y como conclusiones fueron precisamente que la ciclosporina efectivamente hace que se recupere mejor el animalito, ¿sí? Y además inhibe de manera importante este fenómeno de lipoperoxidación que se da por la liberación de estas sustancias que yo les decía que se llaman radicales libres, que son producidas en gran parte por el sistema inmunológico, ¿sí? Cuando no lo modulamos. Si no lo modulamos, es capaz de hacer todas estas cosas. Y toda la ciclosporina nos dimos cuenta que efectivamente lo que estaba haciendo era disminuir la cantidad de estas sustancias dañinas. O sea, perdón, ¿puede disminuir la función hasta llegar a matarla totalmente? ¿Lo que queda bueno? ¿O hay un límite? En relación a la lesión, exacto, como tal. Sí, sí. Sí, la lipoperoxidación, bueno, hay muchos fenómenos que contribuyen a la destrucción. Uno de ellos es la lipoperoxidación, otro es la neurotoxicidad. Todos ellos, incluyendo la inflamación, por ejemplo, la respuesta autorreactiva, todos ellos contribuyen a estar degenerando el tejido. Y esta degeneración, pues en su máximo se da en las etapas iniciales, es decir, en la fase aguda de la lesión. Estamos hablando de las primeras horas, 24, 72 horas más o menos, y ya después van disminuyendo muchos de ellos, y el único que se ha observado que se mantiene y que incluso hasta estadios crónicos, estamos hablando de pues ya más o menos un año después de la lesión se sigue manteniendo y sigue degenerando el tejido muchas veces, es la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Incluso pues hay un proyecto Camina, me acuerdo que desde hace muchos años, trabajando con el doctor Gabriel Guizar, encontramos células como macrófagos, que los macrófagos son unas células que se encargan de comer todo el desperdicio, todo lo que ya se murió. Tejido muerto. Ajá. Pero nosotros encontramos algo muy interesante ahí, ¿no? Un hallazgo que tuvimos que se estaban comiendo no solamente el desperdicio, se estaban comiendo la mielina. Oh. Es decir, la mielina es una vaina que envuelve a los axones y que hace que los axones funcionen bien. Entonces estaban comiendo pedazos de mielina que con esto pues, nos da la idea de que estaban llevando a cabo este proceso. El cuerpo tiene como muchos mecanismos cuando hay una lesión y el mismo cuerpo como que no ataca más al paciente. Entonces, sí, de alguna forma, no sabemos por qué. Pues hablando, por ejemplo, del sistema inmune, todavía tenemos ahí una gran incógnita porque efectivamente nosotros veíamos macrófagos que se habían comido esa parte, ¿no? Que era de la mielina. Incluso se veía una mielina que no se veía tan destruida y se la estaban comiendo. Pero también ya existen estudios, incluso nuestros, en los que hemos demostrado que el sistema inmune es importante esta función de limpieza, ¿no? Okay. Esta función que tiene de estar ahí, incluso liberando sustancias, como les decía yo, para regenerar, ¿no? Okay, restaurar. ¿Existe esperanza con respecto a este tema? Yo creo que sí. Yo creo que yo me acuerdo de cuando empezamos esto a como estamos el día de hoy. Ha habido muchos avances, ¿no? Puedes mencionar algunos y más o menos ubicarnos en cómo estábamos hace 30 años, cómo estamos ahorita. Pues por ejemplo, hace 30 años un paciente lesionado medular pues estaba confinado a su silla de ruedas totalmente. Y mucha esperanza que digamos que tuviera no se le daba. Actualmente, era como permanente para toda la vida. Sí. Decían. Actualmente, por ejemplo, ya existen
algunos adelantos en relación a la robótica, los exoesqueletos, por ejemplo, que pues han tenido un avance tremendo, ¿no? Ya existe la forma en el que el paciente lesionado medular, unido a prácticamente, podemos llamarle que es un robot, el exoesqueleto. Unido a ese robot, el paciente puede caminar, porque está prácticamente unido a los movimientos del robot y él puede coordinar esos movimientos. ¿Con su mente o...? Él puede coordinarlos. Actualmente todavía es a base de mecanismos ¿cómo se pudiera hacer esto? Mecánicos y robóticos, exactamente. Sin embargo, eso deja fuera los 500 millones de población que no tienen un recurso económico para poder comprar un exoesqueleto. Sí, son muy caros, efectivamente. Todavía pues mucha gente, hemos mejorado en la calidad de vida, eso sí les puedo decir. ¿Qué porcentaje? Ha habido muchos avances, yo creo que ha habido un 40% de avance en respecto a la calidad de vida, es decir, hacer que el paciente, aunque todavía esté en su silla de ruedas, pues pueda mejorar en algunas cuestiones como pues control de esfínteres, que a veces eso es muy importante para ellos, ¿no? Es una de las complicaciones más aditamentos para que pueda también pues manejarse mejor, ser más independiente, por ejemplo, que yo creo que también ha habido grandes avances. Para la prevención de complicaciones. Así es, también, incluso ahí también ha habido grandes avances. Nosotros estamos ahorita, como les decía, viendo ya la importancia del sistema inmunológico, nosotros estamos proponiendo una terapia en la cual ahora le estamos apostando porque el sistema inmune sea el que se encargue de restaurar. Y aquí entra un tratamiento que estamos nosotros innovando, que es a través de una vacuna con proteínas del mismo sistema nervioso que estamos utilizando, que están siendo modificadas por nosotros para que al ser inoculadas al paciente como vacuna, estimule una respuesta del sistema inmune, pero que sea una respuesta que nos dé protección al tejido y además nos ayude a restaurarlo. Eso suena interesante. Esto yo les puedo decir nada más para que se pueda entender más fácilmente. El sistema inmune puede funcionar de dos maneras así muy básicas. Una que es mediante una respuesta inflamatoria muy severa, que es la que se da en condiciones normales, que es la que provoca todo el daño que ya hemos platicado. Y otra que se da como una respuesta que se le denomina incluso de tipo antiinflamatorio. Es decir, es una respuesta del sistema inmune que no provoca inflamación, al contrario, la disminuye, y que además se ha caracterizado, y nosotros ya lo hemos comprobado, ya lo hemos publicado, se ha caracterizado por producir factores tróficos, factores neurotróficos, ¿no? que son los que ayudan a la restauración. O sea que solo con una vacuna se podría restaurar la médula. Pues ahorita estamos estudiando eso. Todavía no lo hemos logrado. Suena genial. Ya hemos demostrado que efectivamente los animales se recuperan mejor, ¿sí? La destrucción del tejido es mucho menor. También eso ya lo hemos demostrado. También hemos demostrado que se producen nuevas neuronas, lo que nosotros llamamos neurogénesis. Y esto pues es el primer paso como para poder llevar a cabo una conexión nuevamente, ¿sí? Para decir que el sistema nervioso central sí se puede regenerar, ¿no? Exacto. Porque siempre se decía que era imposible que se regenerara. Así es. Actualmente ya sabemos que sí se puede. Que sí se puede regenerar. Ese es un descubrimiento muy importante. Sí. Estábamos hablando antes de las células madre como única o de las únicas alternativas, y esto ya es absolutamente novedoso. ¿Qué puedes decir acerca de las células madre? Bueno, mira, las células troncales, células madre como se conocen, creo que han sido un adelanto muy importante también, un descubrimiento muy muy interesante.
y que en enfermedades neurodegenerativas, específicamente en lesión de médula espinal, pues igual yo creo que pueden tener un uso muy importante, ¿no? De hecho, nosotros ya entramos también a ese rol. Estamos utilizando, sí, estamos utilizando un tratamiento que incluye la modulación como del sistema inmune, como les dije hace rato, mediante esa vacuna, pero además el implante de células troncales. ¿Sí? O sea, una combinación. Exacto, una combinación de esto. Una y estamos con células madre. Exacto. ¿Con estamos la ciclosporina también? No, la ciclosporina ahorita está en otras líneas de investigación. Okay. Sí, esa está en otra línea de investigación porque no va con esto. Una vez recuerdo que nos vimos hace unos años y habíamos hablado de un proyecto que había de combinar varias técnicas, ¿no? Así es. Que se habían probado que funcionaban aisladas. Así es. Pero no hacían como una regeneración completa. Entonces, si se combinaban, era la hipótesis, podía salir mejor, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con ese estudio? Efectivamente, pues es esto que te estaba empezando a platicar, ¿no? Estamos combinando varias técnicas, entre ellas la vacuna y además el implante de células troncales. Estamos metiendo una matriz también, se llama Tisucol. Y además estamos... ¿Cómo se llama, perdón? Tisucol. Tisucol. Es como un polímero. Es como algo que guía el crecimiento. Va siendo una especie de matriz que hace que tengan sostén los posibles axones que se pudieran regenerar. Y además, pues las mismas células que se empiecen ahí a diferenciar. La idea de meter células troncales o implantar células troncales es que son dos cosas importantes ahí. Una, ya se ha visto, sobre todo las que nosotros usamos, que son mesenquimales, son capaces de producir efectos de liberación también de sustancias antiinflamatorias, sustancias tróficas, es decir, que promuevan la restauración, pero además esas mismas células pudieran ser capaces de diferenciarse hacia neuronas. ¿Sí? Entonces estamos buscando todo eso nosotros. ¿Qué son mesenquimales? Son células que vienen, de hecho las obtenemos de la médula ósea, y se purifican del mismo paciente. Sí, pueden ser de hecho es lo más recomendable, ¿no? Para que no haya un rechazo. Exacto. No son las de los dientes. Pueden obtenerse también de los dientes. Yo tenía una sí, también ¿Pero de qué ahí. diferencia hay de células madre a células mesenquimales? De hecho, son lo mismo. Sí, son células troncales, nada más que tenemos de diferentes tipos. Okay. Estas son las que se obtienen ya en etapas adultas del individuo. O sea, no estamos obteniendo células troncales en embriones. Okay. Que eso ya ahí entraría algún problema ético, ¿no? Decían que se congelaban estos sistemas que hay de congelar. Sí, por ejemplo, los cordones umbilicales también son fuente de células mesenquimales. También podemos obtener de ahí. Pero como adulto, si no lo hiciste, pues ya no tienes esta posibilidad. Claro, pero puedes tener la posibilidad de que te extraigan médula ósea, por ejemplo. Ya es más difícil, huesos. Pero también puede ser, ¿no? Okay. Ahora también de la pulpa de los dientes, y de la nariz, como decían, del cartílago. Bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio, no, que yo sepa ahorita son las troncales, no, ahí son gliales. Ahí células gliales. Sí, ahí es otro tratamiento que hace mucho tiempo, sí también ofreció resultados interesantes, pero que pues todavía al momento, a nivel clínico todavía no. Hay varios lugares que se escucha en las noticias, luego que ya han aplicado algunas técnicas de estas que estamos hablando en pacientes y que han tenido buen resultado. ¿Sabes algo de esto o sabes qué ha pasado después de haberlo aplicado y que hayan tenido resultado? ¿Qué pasa después? ¿Por qué no se aplican más personas? ¿O no se ha aplicado todavía? Sí, ha habido muchos intentos, sí, sobre todo, pues mencionarte algunos de los más importantes, que los chinos, por ejemplo, han sido muy atrevidos ya. Y se han ido a aplicar tratamientos ya a pacientes. Ya por internet vi una página que puedes entrar y ahí dice el tratamiento que te ofrecen para la médula espinal. Sí, con te dicen madre. Que te ofrecen caminar y demás. Ya te ofrecen, ahí ves videos de gente que lo ha hecho, le ha ido bien.
Sí. ¿Qué puedes opinar de yo todo creo esto? que todo esto es un poquito el manejo a propósito que han hecho ellos de los mismos pacientes. En realidad, científicamente hablando, todavía no hay ningún tratamiento que haya dado muy buenos resultados o buenos resultados a nivel clínico, o sea, en pacientes. Eso no es real, esto que anuncian. Hace muchos años, incluso trasplantes de piplón, también decían los mismos chinos que ya habían hecho caminar a pacientes, y no. Y resultó chino. Sí, resultó chino, no. Resultó en chino. No fue nada que realmente valiera la pena, ¿no? En nuestro país se regula cuando se va a pasar de la parte básica del laboratorio a lo clínico. Hay un organismo, me parece, ¿no? Que se llama... Sí, la COFEPRIS. ¿Me puedes explicar un poquito acerca de este proceso o quién es la COFEPRIS? La COFEPRIS es el organismo sanitario, digámoslo así, se encarga de dar seguridad de alguna manera a los tratamientos que van a recibir ya los pacientes. Es como la FDA de Estados Como Unidos. la FDA, exactamente. Sin su aprobación no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. De hecho, todos los proyectos que estén llevando a cabo a nivel clínico deben de tener ya el permiso por parte de la COFEPRIS. Y la COFEPRIS pues lleva a cabo todo un estudio muy exhaustivo y un seguimiento de esos proyectos para que las cosas se lleven a cabo de la mejor manera posible y de la misma manera pues evitar que se provoque un daño al paciente, ¿no? Clínico ya son es las con funciones. Seres humanos. Sí, en pacientes, exactamente. Y no hay ningún autorización de experimentar con seres humanos. O sea, no se puede. Todo depende de qué estemos hablando. Protocolo. De qué estemos hablando, exactamente. Y qué tanto riesgo hay. Así es. Puede ser que sí se pueda. De hecho, hay algunos de experimentos. Sí, hay algunos estudios ya aprobados incluso a nivel de FDA, por ejemplo, ¿no? La eritropoyetina es una de las que ya tiene muchos años que se ha probado en animales y que actualmente ya están corriendo algunos estudios a nivel clínico, ¿no? ¿Están haciendo algún tipo de estudio tripartita en Camina? ¿Con conjunto con más laboratorios? Sí. No, estas tres sustancias que hablaban, ¿ya las están aplicando en humanos en Camina? Bueno, de las técnicas, o sea, regresando un poquito al proyecto que nosotros trabajamos, que es con células troncales, la vacuna, una matriz y además eliminación de la cicatriz que se forma en el sitio de lesiones, son las técnicas que estamos utilizando. De eliminar esa cicatriz, así es, removerla. Este tratamiento a la fecha nos ha dado buenos resultados en animales todavía, ¿sí? Les puedo decir ahorita que pues esto nos hizo acreedores al premio Jorge Rosenkrantz en el 2016 con ese trabajo en el cual nosotros demostramos que con este tratamiento en animales con una sección completa de médula espinal logramos hacer que después de 2 meses que ya no movían sus extremidades las volvieran a mover. Con sección completa. Sí. Hicimos incluso estudios electrofisiológicos para demostrar que había conexiones y esto ya lo demostramos también. ¿Cuál fue la técnica que usaron? Esta de combinar la vacuna con las células troncales, implantes células troncales, la matriz y además remoción de cicatriz. Esta técnica nos ha dado muy buenos resultados a nivel básico, es decir, en animales. Ahorita, de hecho, estamos en el proceso de esta técnica irla ya acomodando a nivel clínico. Ya para seres humanos. Sí. Ahorita el problema que nos tiene, va a juntar cola. Tenemos ¿Muchas preguntas? No, muchas personas que quieren. Que quieren apuntarse para esto. Sí. No, pues sería fantástico, pero todavía ahorita estamos una de las preocupaciones que tenemos es cómo vamos nosotros a eliminar la cicatriz que se forma. Sobre todo esto es un tratamiento que estamos dirigiendo a los pacientes que estén con lesión crónica. Que claro, en ese caso, sí, hay muchos, pero tratamientos casi no hay. Entonces estamos ahorita centrándonos en eso. Muy bien. Y ahí el problema principal es quitar la cicatriz. En una rata, pues yo la puedo quitar rápidamente. Y ya tengo una técnica quirúrgica que me ayuda a hacer el menor daño posible. Pero en el humano es más difícil. Entonces ahorita estamos ideando una forma en la cual vamos a marcar la cicatriz, ¿sí?, del paciente.
Y este marcaje va a hacer que el neurocirujano tenga la posibilidad de ver hasta dónde llega la cicatriz. Estamos trabajando en conjunto esto pues con el Cinvestav, con un doctor que trabaja cosas muy interesantes en relación al marcaje de células en forma muy específica. Y yo espero que pues a más tardar en 6-7 meses podamos tener ese marcaje, que es de las cosas que nos faltarían como para ya empezar a trabajar algo a nivel de pacientes. ¿Y cuándo crees que esto se pueda aplicar en personas? Mira, hablar de la aplicación en pacientes y darte tiempos es muy relativo. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir a lo mejor 1 año, 2 años, pero probablemente los trabajos, la estandarización y todo lo que implica ya acomodar al paciente, eso nos pudiera llevar menos o más tiempo, ¿no? Bueno, pero digamos en unos 5 años ya va a haber. Yo calculo que en ese tiempo más pudiera ser que sí. Ya como Sí. lo que salió ahorita, que ya hicieron el primer trasplante de cabeza. Sí, que ya están. ¿Ya Sí. escuchaste? Sí. Y parece que ya lo hicieron y fue... Y también hay algunos problemas éticos, ¿no?, que habría que discutir, pero pues sí. Bueno, mira, Martín Ortiz pregunta, ¿cuáles células son más funcionales para tratar a un paciente con lesión medular, mesenquimales, de tejido adiposo o de sangre periférica? Para un paciente de médula espinal, pues por supuesto que las mesenquimales, porque te van a proveer de más funciones ahí importantes, ¿no? Y de sangre periférica, pues necesitaremos saber cuáles. Mesenquimales de tejido adiposo es donde se pueden sacar. Sí se pueden. De tejido adiposo, sí puedes también tener ahí algunas. Creo que escuché te hacen una liposucción. Ajá. Aíslan la grasa de las células madre. Y esas son las eso, que usan. A eso se refería a con la pregunta. Células, sí. Claro. ¿Sí existe esta técnica? Sí existe, exactamente. Con una liposucción. Sí puede ser. Se separan las células. Ajá. Mira, yo no he visto todavía un estudio que nos pueda revelar de qué fuente pueda ser mejor. Creo Todavía que no sabemos tenemos que eso. ver cuál puede ser la fuente a lo mejor que más nos acomode. Más efectiva. Para esto, porque pues efectivamente si hablamos de médula ósea es mucho más invasivo, ¿no? Y por ejemplo de tejido adiposo pues sería mucho más sencillo. O sea, pero la efectividad que podemos tener ahí todavía no sabemos. Pero si son células madre, quizás Sí, son mesenquimales de todos modos. Pueden hacer lo mismo. Se supone, ¿no?, que deberían de ser lo mismo. Aquí yo creo que el problema principal es saber qué tanta concentración podemos tener, ¿no? Es el problema principal. O sea, ¿cuántas células podemos sacar de ahí? Muy bien. Está interesantísimo, nos siguen haciendo preguntas. Seguimos en el 55 25 10 72 con nuestro invitado de hoy. Estamos en omshantiradio.com.mx. A punto ya de concluir, nos faltan 10 minutos. Todavía llega Nom, todavía llega Junior, todavía llega todo mundo. Aprovechen al doctor Juan Antonio Ibarra, que no lo vamos a tener mucho tiempo porque se nos va. Es muy ocupado. Sí, ya nos ¿Qué vamos. otras alternativas han salido, doctor? Bueno, en realidad hay muchas cosas. Ya hablábamos de las células troncales, la estimulación con electrodos, con medios eléctricos, electroestimulación. No necesariamente los músculos, incluso a nivel de médula. Así que implantan como chips. Así es. Electrónicos y eso hace que esto, por ejemplo, regenere, ¿no? Exacto. El doctor Curtin, por ejemplo, fue hace 3-4 años. Fue en Francia. Fue un artículo que publicó en Science que exactamente que le dio la vuelta al mundo y que ahorita incluso nosotros intentamos hacer contacto con él para tratar de ver si pudiéramos replicar sus experimentos aquí ya en pacientes. Y lo primero que me dijo fue pues es que apenas estamos trabajando en ratas y estamos acoplando todo a la parte clínica, y de esto ya hace 3 años. Por eso te decía yo, de ahí pasar y dar el brinco es muy difícil. El tema. Decir cuánto tiempo nos puede llevar, ¿no? Él ahorita pues todavía, yo quiero suponer, porque no nos ha contactado, nos dijo que nos iba a contactar inmediatamente que tuviera ya algo para pacientes.
pero pues no ha podido ser todavía, ¿no? En la Universidad de Kentucky, me parece también en Louisville, ¿no? Están haciendo algo parecido, algo que le llaman epidural. No sé si has escuchado algo de esto. Fíjate que ahí sí En Kentucky, ¿no? No. Ahí tienen varios haciendo trabajos muy importantes, de que implantan algo así como un chip electrónico, y ya en pacientes ya lo han hecho y han tenido buenos resultados. Sí, había entendido, como dijiste epidural, yo dije que tejido epidural o algo así, pero no. Sí. Algo... Sí, con los chips, exactamente. Sí, a nivel epidural, sí. Han tenido también ahí algunos resultados. Y eso creo que ya lo están haciendo en pacientes ellos, Sí, el Miami Project también me parece que ya está haciendo algo con células madre en pacientes. Yo creo que son de los lugares donde más avance han tenido también, ¿no? ¿Qué lugares conoces? ¿Qué es Miami Project, Elías? Es un proyecto muy similar al proyecto Camina, aquí en México, en donde hace 31 años se juntaron varias personas de la iniciativa privada para apoyar la ciencia con respecto a la cura de la parálisis. De hecho, nosotros conocimos allá, antes de conocer al doctor Madrazo aquí en México, conocimos al director del Miami Project, que fue mi doctor. Él fue el que me operó allá. Y él desde entonces está investigando con respecto a la lesión medular muchas técnicas para poder ofrecer alguna posibilidad. ¿Hacen seminarios anuales o cosas así? Hacen muchos eventos de recaudación de fondos y aparte congresos científicos en donde muestran sus avances. Correcto. Entonces ellos ya hace 2 años, la FDA les aprobó hacer un implante de células madre en personas, ya en pacientes. Ya lo están empezando a aplicar, todavía no reportan los resultados, porque están en la etapa 1, que es la etapa en donde ven si es riesgoso, qué tan riesgoso es aplicar células madres, si hay alguna complicación o efecto secundario. ¿Dónde pueden encontrar la página de Camina? De Camina la página oficial. Sí, es proyectocamina.org. ORG. Nada de .mx ni nada. No, nada más proyectocamina.org. Correcto. Y ahí van a encontrar muchos temas de interés de todo lo que estamos hablando. Los teléfonos también están ahí. Las publicaciones que los científicos han encontrado y han publicado en revistas. Ahí está todo, más aparte links de centros como el Miami Project, como el de Christopher Reeve, que está en Irvine, California. Hay muchos centros que están trabajando sobre esto específicos. Sí, entonces, son bastantes. ¿Cómo cuántos, doctor? ¿Cuántos centros hay más o menos? Yo creo que hay muchísimos. Con respecto a la lesión medular. Sí, no, hay muchos, ¿no? De los que yo creo que los más avanzados son los que acabas de decir, ¿no? El Miami Project, el Christopher Reeves, pero también tenemos, por ejemplo, en el Weizmann, ahí está la doctora Michal Schwartz, que está trabajando también cosas muy interesantes, ¿no? Con los macrófagos, por Proyecto ejemplo. Camina, estamos como trabajando todos en su guarida, pero en algún momento... No, ya hay interacción, ¿no? Nosotros, hay interacción por ejemplo, entre todos. Estamos interactuando con algunos centros también, ¿no? De fuera, en el extranjero. Y en la rehabilitación también hay muchos avances, ¿no? De hace 30 años para acá, que pueden mejorar la calidad de vida. Sí. Bueno, pues Proyecto Camina, les recuerdo que está en Calzada de Tlalpan, 4430. El número es el 55735545. Repito, 55735545. Ahí pueden dejarnos sus preguntas para resolverlas el próximo martes o cualquier tema que deseen que toquemos sobre lesión medular. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, Elías. Antonio. Doctor Juan Antonio Ibarra. Sí. Elías Harari. Yo soy Ana María Vázquez. Gracias, Muchas Ana María. Gracias a quienes nos acompañaron en la producción. Pablo Robles en la producción. Fernanda de la Parra en redes. Luis Antonio Moreno, asistente, y al buen Andrés Espinosa en los controles, que sin él no haríamos nada.
Muy bien. Muchas gracias. Y me Muy buenas pediste noches. una solicitud al principio. Hice una solicitud al principio, pero Con mucho gusto. hace 2 años murió mi pareja y hoy es un día especial para mí. Él siempre me enseñó que el trabajo es lo primero. De hecho, me lo demostró teniendo a su madre tendida. Él estuvo dando función. Él era el actor de La Dama de Negro, mejor conocido como el vampiro Germán Robles. Hoy se cumplen 2 años de su fallecimiento. Para él, una oración y un abrazo. Buenas noches. Claro que sí. Camina es un proyecto de integración a la movilidad física y emocional. Ana María Vázquez y Elías Harari caminan ya a tu lado en la próxima emisión.